Bueno, primero que todo saludarlo en este día, desearle un muy buen día, siendo ya un poquito más de las 9 de la mañana. Me presento, mi nombre es Diego Leiva Yáñez, yo de formación soy ingeniero en prevención de riesgo, aproximadamente ya con 10 años de experiencia en el rubro de la prevención, liderando áreas de prevención de riesgo y últimamente eh, aplicando o ejerciendo lo que es la docencia de educación superior. Em, Hoy día vamos a hablar un tema sumamente importante, obviamente que se hace en conjunto con Cabo Capacitación y también el Instituto de Seguridad del Trabajo como organismo administrador. Y vamos a hablar específicamente respecto a lo que es la actualización de la normativa COVID, o también conocido como la actualización del programa paso a paso, sin apellido, ya vamos a explicar por qué. En el fondo, cuando hablamos de este concepto, el año pasado, por ejemplo, partimos haciendo este tema de capacitación y la verdad lo hablábamos de una forma. ¿Por qué? Porque eso era el instrumento legal que existía en ese momento y lo teníamos que hablar así porque era la información que teníamos en ese momento. Pero eso ahora ya cambió. Hay una nueva dinámica, hay una nueva estructura y es por eso que se genera en este caso una actualización en estos contenidos. Ahora, lo importante y lo que yo lo invito en este caso es que a que todas las dudas que tengan y las inquietudes que vayan saliendo en el transcurso de la capacitación, la vayan anotando por ahí y vamos a dejar unos minutos al final para que la podamos resolver todos en conjunto. Bien. Em, Cuando hablamos de este concepto de actualización en normativa paso a paso, COVID, nos cuidamos COVID-19, también quiero hacer una reflexión, porque esto nosotros lo podemos comparar desde dos puntos de vista. Primero, eh, como teoría, y la teoría obviamente pasa a ser la herramienta que tenemos o el instrumento legal que tenemos para o que nos dice qué tenemos que hacer. Bien. Entonces, todas las empresas hoy en día, o en alguno de los participantes, por ejemplo, que trabaja en una empresa, ha escuchado que hay un protocolo COVID, por ejemplo, tal vez hay un protocolo de toma de temperatura, y esto es básicamente lo mismo. Hay un protocolo de actualización en base a la normativa COVID. El tema está es que cuando uno diseña un procedimiento, diseña un documento, tiene el 50% del trabajo hecho. El otro 50% depende de la actitud que tenga la persona frente al cumplimiento de este protocolo. Y es ahí donde yo los invito a reflexionar en función a esta actitud, porque si el protocolo dice algo o da instrucción respecto a algo, uno como persona, como trabajador, como habitante en este caso de un país o del mundo en este caso, tiene que, en este caso, cumplir esa norma porque está pensada para el bienestar de una persona. Y si no la cumple, obviamente lo que va a pasar es que el protocolo no va a tener la efectividad que quiere y obviamente vamos a ir teniendo consecuencias en ese sentido y es algo que no queremos. Y eso relacionado al protocolo pasa lo mismo, por ejemplo, relacionado a un procedimiento de trabajo, en este caso, en donde existe un trabajador y ese trabajador, por ejemplo, para ingresar a trabajar a un área en específica, en donde hay una exposición de agente de riesgo específico, pensemos, por ejemplo, el ruido, tiene que colocarse tapones auditivos. ¿Ven? Si el trabajador no lo utiliza, el riesgo es que desarrolle una enfermedad profesional más adelante. Si la persona no utiliza la mascarilla, pensando en el COVID, el riesgo es que se contagie. Obviamente las consecuencias son peores en el caso del COVID, ¿ya? Pero ambos dos tienen las mismas similitudes. Si no se cumple el qué o lo que indica el protocolo, obviamente el riesgo para la persona va a ser más perjudicial en ese sentido. Y obviamente este es un agente de riesgo muy diferente, pero tiene la misma estructura para desde el punto de vista de la prevención. ¿Podemos controlarlo? Sí, podemos controlarlo, pero tenemos un 50% que es la teoría, que la establece un documento, y otro 50% que es la actitud o el autocuidado que tiene la persona. Pero para eso, obviamente, necesitamos generar esta cultura preventiva en la cual creo que todos estamos hoy en día en ese proceso para ser cada vez más conscientes que tenemos que cuidarnos. Bien, por lo tanto, habiendo hecho esa reflexión, lo invito obviamente a que podamos reflexionar cada uno, planteemos obviamente las preguntas que tengamos al final de la actividad de capacitación y por qué no poder compartir tal vez alguna reflexión en ese momento cuando llegue finalizada la capacitación. Entonces, cuando hablamos
los objetivos del aprendizaje que queremos lograr el día de hoy, vamos a hablar, primero que todo, vamos a hacer una introducción al programa Paso a Paso. Con el apellido nos cuidamos, porque tenemos diferentes programas paso a paso. Tenemos el programa Paso a Paso Nos Cuidamos, que depende, en este caso, del Ministerio de Salud, el cual establece cada una de las etapas cuando uno avanza de una transición a una preparación o retrocede a una cuarentena, etcétera. Y por otro lado, tenemos el programa Paso a Paso Laboral, que en este caso depende del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. La diferencia es que el paso a paso nos cuidamos es una estrategia más bien generalizada que apunta a las personas, en este caso, al comportamiento de las personas. Y el programa paso a paso laboral del Ministerio de Trabajo apunta a eh, una hoja de ruta que tiene que tener una empresa para establecer un cumplimiento preventivo respecto a tratar este agente COVID-19. Por lo tanto, tiene diferentes, obviamente, matices. Ambas dos las vamos a desarrollar en esta actividad de capacitación. También vamos a hablar de algunos parámetros de trazabilidad. Por el nombre tal vez es bastante técnico, pero el parámetro de trazabilidad es como decir, necesito cumplir ciertos objetivos o ciertos indicadores para ver si aumento en un tramo o aumento en una etapa, voy de transición a preparación, por ejemplo, o tengo que retroceder, dependiendo cómo voy a medir estos indicadores. ¿Y por qué se crearon los indicadores? Porque antes lo que teníamos, recordemos que cuando llegó el COVID a nuestro país, en este caso, eh, solamente teníamos un efecto cascada que es repentina, es decir, entramos en cuarentena, bajamos bruscamente, estamos o nos permanecemos abajo, estamos en cuarentena y después salimos nuevamente y volvemos a realizar todas nuestras actividades de una forma o de una normalidad igual a la de antes. Entonces, lo que buscó estos identificación de parámetros es determinar cómo vamos, si vamos bien, vamos mal, tenemos que realizar alguna adecuación y para eso obviamente está este protocolo paso a paso nos cuidamos que busca esta interacción o de cierta manera tener un comportamiento no brusco de la ciudadanía, sino que con gradualidad desde el punto de vista de ir avanzando o si nos portamos bien en este caso, como un 50% depende del autocuidado que tenga las personas, si nos portamos bien podemos salir, etcétera. Si utilizamos nuestra mascarilla, también nos estamos portando bien, entonces va a depender de un montón de variables el comportamiento de este protocolo paso a paso. Y además de eso, obviamente muchas veces lo que no se busca es que lo ideal es que la gente no esté en una cuarentena, pero que sí sea full medidas de prevención. Y si fuera ese, en este caso, la situación, obviamente podría volverse a una normalidad de cierta manera, pero para eso tenemos que generar una cultura preventiva. Vamos a identificar las etapas de este programa paso a paso, actualizado obviamente al año 2021, tratar de hacer algunas observaciones respecto a lo que existía antes también. Vamos a responder brevemente algunos conceptos respecto a las preguntas que plantea este programa paso a paso. Primero, ¿qué es lo que se puede hacer en una comuna o zona que esté en cuarentena? ¿Qué es lo que puede funcionar? ¿Qué tipo de comercio puede funcionar, obviamente, con cada una de las variables? Y qué es lo que está prohibido realizar en esta comuna, en este caso, o en esta localidad. Por lo tanto, vamos a dar a entender todas esas tipos de variables para, obviamente, poder responderlas durante el desarrollo de la capacitación. Y obviamente vamos a hablar del concepto del paso a paso con el apellido laboral, que obviamente ya lo comentamos, depende del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, las etapas que tiene, que son 7, o esta hoja de ruta que también se conoce técnicamente. Y vamos a mencionar que hoy día toda esta gestión respecto a lo que es la implementación del programa paso a paso laboral o programa paso a paso nos cuidamos es fiscalizable a través de un formulario de fiscalización única que híbridamente está compuesto por actores de la Dirección del Trabajo y también de la Superintendencia de Seguridad Social o su rama específicamente, que es la Seremi de Salud, que es la que se encarga de realizar estas fiscalizaciones propiamente tal. Entonces, cuando hablamos de estos o de esta estrategia paso a paso nos cuidamos y de esta actualización de este programa paso a paso nos cuidamos, estamos hablando específicamente de
que debido a que obviamente, lamentablemente se vio en la necesidad de no tener estos efectos de cascada repentina y después volver repentinamente a tener una nueva normalidad, es que se estableció obviamente un plan de acción. Este plan de acción es parte de la prevención del COVID-19, pero necesita del apoyo de todos. Si no, obviamente no funciona. Es como, por ejemplo, cuando uno habla de prevención, en una empresa tiene un programa de trabajo, ¿verdad? Uno habla de un plan, de un programa, pero en el fondo la persona lo que ve es que se va a hacer una actividad de capacitación. Esa actividad de capacitación, el objetivo que tiene es generar o establecer sensibilidad en las personas para evitar que tengan un accidente. Por eso es que se habla de un tema en específico en este caso. Y acá lo que se busca es a través de este plan, que es la teoría, que es el qué, en este caso, lo que busca es promover seguridad y salud, obviamente, para la prevención del COVID-19. Y además de eso, tener, em, establecer restricciones que vayan a la movilidad de las personas, pero restricciones que no sean bruscas. Es decir, caemos en una cuarentena y los liberamos, sino que vayamos con calma y, como dice el programa, paso a paso, avanzando o retrocediendo según corresponda para no tener este efecto, obviamente, de interacción repentina frente a la sociedad, producto de que esto o este virus no se va a ir muy pronto, o vamos a poder, obviamente, trabajarlo, vamos a poder tratarlo en ese sentido, por lo tanto, tenemos que siempre estar reforzando estas medidas de prevención. Y por otro lado, uno de los otros objetivos que establece este programa Paso a Paso Nos Cuidamos es definir una estrategia de trazabilidad y aislamiento. Es decir, las personas hoy en día lo que deben hacer en el caso que tengan, por ejemplo, algún síntoma que evidencien que tal vez podrían estar contagiadas, es automáticamente aislarse. Y si nos aislamos, obviamente, podemos definir qué tipo de acción realizar en ese instante. Es decir, comunicamos la información como es a la autoridad para que nos haga ese seguimiento respecto a nuestro aislamiento, no ocultar información en ese aspecto. Por lo tanto, la única consecuencia que tenemos con ocultar información es que en un tiempo más adelante, porque si una persona oculta, otro también, y así sucesivamente, nos vamos a terminar perjudicando a nosotros mismos. Y lo que busca es la honestidad y la transparencia. Pero eso obviamente está escrito, y como les digo, la otra mitad o el otro 50% corresponde a las personas que reflejen ese tipo de información. Obviamente, estas medidas permiten que a medida que vayan aumentando los riesgos, también la población vaya tomando más resguardo respecto a estas medidas preventivas. El aumento de los riesgos uno lo ve hacia abajo o más cerca hacia una cuarentena que es parte obviamente de la etapa número uno. Cuando hablamos de esta estrategia, establecemos o vamos a definir qué es una estrategia que tiene, en este caso, 5 pasos. O el año pasado, cuando hablábamos de este mismo tema de capacitación, sabíamos que tenía 5 escenarios, que eran estar en una cuarentena, estar en una etapa de transición, es decir, salvo una cuarentena sujeta obviamente a algunos tipos de situaciones. Em, Vamos después a una preparación, que es una etapa 3, una apertura inicial como etapa 4 y finalmente la etapa 5 era una apertura avanzada. Obviamente, cada una de las etapas tenía ciertas restricciones. Ahora, con esta actualización, sigue siendo lo mismo, obviamente, y el objetivo es em, que cada una de las etapas se mida con ciertos indicadores para definir cómo vamos avanzando o cómo vamos retrocediendo. La única diferencia se da en la etapa número 5, en la fase 5, la cual vamos a comentar un poco más adelante. Cuando hablamos de estos indicadores, lo que se busca obviamente es medir estos pasos, ¿ya? Y estos indicadores de trazabilidad, lo que se asocian es que yo puedo hacer seguimiento respecto a cómo va la situación de una determinada zona que esté en un determinado paso en este caso. Por ejemplo, si una zona hoy en día o en el reporte del día lunes, por ejemplo, entró en una fase de
transición o retrocedió, en este caso, a transición, fue porque ya estaba en preparación, estaba en fase 3 y retrocedió a fase 2. Y eso quiere decir que si retrocedió es porque, obviamente, no tenía ciertos indicadores, en este caso, que estaban siendo estandarizado y siendo cumplido. Entonces, cada vez cuando uno ve esto de atrás hacia adelante, desde una cuarentena a una apertura inicial, lo tiene que leer de la siguiente manera. Primero, la determinada zona o localidad o comuna que quiera, obviamente, seguir avanzando y asumamos que está en una cuarentena. Por lo tanto, para avanzar a una transición, esta determinada zona está sujeta a los siguientes tipos de indicadores. Primero, a nivel de ocupación de cama UCI, pero a nivel nacional. Es decir, ese nivel de ocupación, asociado obviamente a lo que es exclusivamente COVID, tiene que estar en un porcentaje menor o igual al 90%. Para pasar de cuarentena a transición, si quiere avanzar de transición a preparación, debe estar o ser menor o igual a un 85%. Y lo mismo para avanzar de preparación a apertura inicial, menor o igual a un 85%. Por otro lado, el nivel de ocupación UCI, pero regional, para avanzar de cuarentena a transición, tiene que ser menor o igual a un 85%, de transición a preparación lo mismo, y de preparación a apertura inicial, que es la fase 4, menor o igual a un 80%. La positividad, por ejemplo, en el reporte del día de ayer, del día lunes, se hablaba de que bordeaba más o menos em, a nivel país aproximadamente un poco más de un 10% en este caso. Por lo tanto, estamos hablando de un indicador general, pero cuando hablamos de un indicador específico de una zona que se está evaluando y que tal vez está teniendo un brote de casos COVID, se tiene que ver el de esa zona y obviamente se compara con este parámetro de medición que tiene que ser en función a los últimos 7 días. Entonces, si una localidad o una zona, por ejemplo, quiere pasar de cuarentena a una transición, que es, de cierta manera, volver a estar operativo durante los días lunes a viernes, excluyendo obviamente los fines de semana y efectivo, ese nivel de positividad tiene que ser menor o igual a un 10%. Ahora, en la práctica, lo que se evalúa más y lo que es considerable es básicamente la positividad, es decir, si la persona quiere ir de una transición a una preparación, en este caso, o esta zona está en una transición y quiere ir a una preparación, que eso ya significa que pueda aperturar el comercio los días sábado y domingo, ese nivel de positividad tiene que estar entre o tiene que ser menor o igual a un 8% en este caso, en función a la cantidad de habitantes o de personas que estén en esa localidad en específico. Y por otro lado, el RE va a representar cuántos nuevos contagios ocurren como consecuencia de un caso. Es decir, por un caso que se detecte, y aquí estamos hablando netamente de trazabilidad, ¿cuántos casos no se pueden o no se van a lograr contagiar? Que eso es lo positivo. Es decir, una persona no debería poder contagiar a ninguna otra porque tiene que ser menor a uno. Es un indicador bastante exigente. Es por eso que lo que se busca siempre es interactuar esta trazabilidad para obviamente poder hacer ese seguimiento respectivo. Desde ese punto de vista, es por eso que lo importante es, primero, tener definida la teoría respecto a un programa, a un plan de acción, y segundo, obviamente, el cumplimiento de estos indicadores no lo va a dar el programa como tal, como documento, sino que lo va a dar el cuidado que tengan las personas y el cumplimiento que le puedan dar a ese programa las personas cuando andan en la vía pública, cuando andan en terreno, cuando trabajan en un determinado lugar, cuando obviamente llegan a su casa y se desinfectan adecuadamente el calzado, los pies, en este caso se desinfectan las manos, celular, llaves, etcétera. Entonces van a ser acciones que van de la mano con promover, obviamente, este tipo de buenos hábitos para evitar que estos indicadores, obviamente, siempre se mantengan por debajo y ojalá siempre estar entre una etapa de preparación o también apertura inicial en este sentido. Por lo tanto, cuando hablamos de esto, obviamente, también estamos definiendo lineamientos generales que tiene este programa paso a paso, porque muchas veces lo que busca este programa es establecer cada uno de estos pasos, cada una de estas estrategias, pero
obviamente tenemos lineamientos generales que obedecen a una estructura. Y en este caso, esta gradualidad del avance de los pasos, ¿verdad? O el levantamiento de las restricciones va a permitir, obviamente, avanzar de forma controlada y tomar decisiones en un tiempo asertivo. Pero para eso, obviamente, lo que necesitamos siempre es el compromiso, en este caso de la ciudadanía o el compromiso de las personas. Si no, el protocolo en sí o el plan paso a paso nos cuidamos actualizado, obviamente no va a tener el efecto que deseamos desde un punto de vista preventivo. Las cuarentenas obviamente van perdiendo su efectividad a medida que se extienden. Efectivamente, tenemos obviamente además de una cuarentena, la gente no puede estar encerrada todo el tiempo porque necesita trabajar, necesita volver a sus actividades rutinarias, tal vez modificadas, pero rutinarias que tenían, o desde el punto de vista laboral también. El punto es que si bien esta actualización del paso a paso nos cuidamos, establece que una cuarentena, por ejemplo, no debería ser más allá de 4 semanas, siempre va a ser analizable y obviamente se va a estudiar si se tuvieron las mejoras respectivas a una cuarentena. Pero para obtener esas mejoras, eso depende del comportamiento que tengamos todos nosotros que estemos habitando en este determinado lugar que está en cuarentena. Si nos portamos mal y obviamente vamos a aumentar esta generación de contagio, vamos a permanecer en cuarentena. Y eso la verdad lo hemos visto a través del desarrollo de ya casi un año que llevamos con casos en nuestro país, producto de que zonas que entran en cuarentena y las personas en este caso, no están preparadas por una cuarentena y siguen generando esta movilidad, obviamente por una necesidad. Por lo tanto, se comprobó, obviamente, que estas cuarentenas no son o van perdiendo su efectividad a medida que se extiende. Por varias razones, podríamos dar muchas. Necesitamos generar movimiento, los adultos mayores no pueden estar tampoco mucho encerrados, pero a la vez son las personas que más obedecen y interactúan y hacen caso de las medidas preventivas desde este punto de vista. Por lo tanto, otro lineamiento general que tenemos hoy en día es que la evidencia más reciente va a indicar que si bien el mecanismo de transmisión de SARS-CoV-2 es a través de estas gotitas de secreción de saliva, que uno, por ejemplo, está hablando y estas gotitas se proyectan al ambiente, ¿verdad? Y si esta gotita de secreción cae en las vías de ingreso de una persona, ya sea ojo, nariz o boca, obviamente esa persona que está sana se puede contagiar fácilmente. O la otra opción es que estas gotitas de secreción de saliva caigan encima de una superficie, mesa, computador, escritorio, eh, caja, en el caso que trabaje en una caja, billetes, máquina para realizar pagos de transacciones bancarias, etcétera. Y después la manipula otra persona y esa persona pasa a llevarse a través de las vías de ingreso y obviamente ahí va a ingresar nuevamente el virus a a su cuerpo y obviamente eso va a generar una infección en un caso que estaba sano. Y obviamente debido a este punto anterior que les estoy comentando, las actividades o eventos sociales, sobre todo las residencias particulares y otros lugares cerrados, se presentan como un foco de mayor riesgo de contagio. Es decir, convivencias sociales, por ejemplo, o celebración, por ejemplo, de cumpleaños. Recordemos que uno de los factores más importantes y más riesgosos que tiene en este caso el COVID-19 es que la persona puede contagiar inclusive hasta 48 horas antes que represente o que evidencie que tiene algún síntoma. Es decir, hoy día, martes, ¿verdad? Estoy teniendo el primer síntoma y, por ejemplo, el día domingo estuve en una convivencia y obviamente no me cuidé porque no tenía ningún síntoma. Y el día lunes también estuve con otro par de personas y estoy contagiando a más personas en este sentido. O sea, el gran riesgo es ese, el gran agente negativo que tiene esta pandemia es este tipo de variables que la verdad cuesta controlarlas, pero la única forma de poder controlarlas es aplicar una conciencia preventiva. Bien, como por ejemplo, si el día domingo, por ejemplo, estuve en un cumpleaños, por ejemplo, cosa que solo podría pasar si estamos en una fase 3, ¿ya? Y obviamente respetar el toque de queda. Si cumplo con otras medidas, como por ejemplo, tomar el distanciamiento físico entre otra persona, no generar, no saludar de beso, por ejemplo, no dar la mano, eh,
acciones que tal vez son bastante frías, pero ayudan a generar y a potenciar la prevención. Obviamente lavarse las manos en la medida de lo posible, utilizar mascarilla, etcétera. Si utilizamos y promovemos este tipo de acciones, obviamente podemos reducir esta capacidad de contagio que tiene el COVID-19 en este sentido. Pero para eso, obviamente, lo que se necesita es este compromiso que tenemos que tener todos respecto a la prevención de este tipo de agentes de riesgo. Como lineamientos generales, y posteriormente pasamos a estas etapas que tiene el plan paso a paso Nos Cuidamos en su actualización 2021. Estamos hablando de que son o eran 5 pasos originales. En realidad siguen siendo 5 pasos originales, pero hay una distinción, porque em, entre el paso uno y el paso 4, si partimos dentro de una cuarentena, transición, preparación y apertura inicial, podemos generar este juego de ir avanzando y retrocediendo, ¿verdad?, entre los pasos dependiendo el cumplimiento de los indicadores que tengamos en este sentido. Y el paso 5 va a estar condicionado solamente en caso de la vacunación masiva. Si se genera una vacunación, perdón, masiva, vamos a estar hablando de que el lugar o esta localidad o esta zona podría avanzar a un paso 5 en este momento. La pregunta que puede salir es, ¿cómo se considera una vacunación masiva o qué es lo que se considera una vacunación masiva? Hasta el momento, dado que se está recién empezando a implementar la primera dosis en los grupos de mayor riesgo, obviamente, se entiende que, y lo que se han dicho los especialistas de salud, es que la vacunación masiva se va a alcanzar cuando el 80% de las personas de un determinado lugar estén vacunadas. Ahora, si ese número cambia o no, ya va a depender de otras decisiones y otras conversaciones que tome la autoridad sanitaria. Y también del análisis respectivo respecto al comportamiento que va a ir teniendo esta situación en relación a las personas que ya están siendo vacunadas respectivamente. Entonces, este paso 5 va a estar condicionado a eso, todavía no ha sido desarrollado en profundidad, pero obviamente yo puedo intuir que va a ser en función a este comportamiento que van a tener las personas y si se puede reducir, por ejemplo, este aforo o esta cantidad de un 80% y obviamente también las características o la efectividad real que tenga la vacuna una vez que se ha implantado en una persona, porque hoy en día lo que se tiene estandarizado es una teoría, faltan estudios, pero sí se conoce la efectividad ya de la vacuna, pero faltan estudios para determinar este número real respecto al periodo de tiempo que va a ser efectiva esta vacuna respectivamente. Por lo tanto, estas etapas del plan paso a paso obviamente van a estar condicionadas a estos 4 pasos: cuarentena, transición, preparación, apertura inicial, y obviamente también en relación a la apertura avanzada, pero la apertura avanzada va a estar asociada a la vacunación masiva que tenga esta respectiva zona o lugar. Por otro lado, hay restricciones que son independientes de cada una de las etapas o independientes también se conocen del plan paso a paso. Están insertas en el protocolo, pero obviamente eh, andan o van andando por un carril genérico. Esto quiere decir que una de las restricciones independientes de cada una de las etapas y que se debe cumplir en todo momento es el toque de queda, ¿ya? No es una variable que va a depender de cada paso, sino que es una variable genérica que obviamente rige para todo el territorio nacional. Este toque de queda obviamente va a depender de las autoridades sanitarias. Hemos visto cómo hay variaciones en el toque de queda. Hoy día lo que existe es que entre el toque de queda va a ser entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana, ¿verdad? En otras instancias o en otras localidades, cuando se trató de frenar y el objetivo fue frenar el nivel de contagio y funcionó de cierta manera, era disminuyendo el horario de operación de las personas, es decir, podrían trabajar, pero en un horario más acotado, y esto obviamente llevaba a que el toque de queda incluso fuera a las 8 de la noche y se mantuviera hasta las 5 de la mañana. Entonces, este tipo de acciones son obviamente genéricas, no dependen de cada paso, pero obviamente va a estar asociado a algunos tipos de situaciones. Las condiciones sanitarias también en los lugares de atención a público se deben, por ejemplo, demarcar el metro lineal, donde se formen filas, por ejemplo, limpieza, desinfección, entregar información de aforos máximos, ya sea aforos internos de
personas que están trabajando en el lugar, como también aforos de clientes que estén o que pueden ingresar a este lugar de trabajo y a comprar el respectivo producto o servicio o una atención al cliente, la cual están recibiendo. El punto es que hemos visto, ¿verdad?, que respecto de estas condiciones sanitarias que hay en diferentes tipos de lugares, diferentes tipos de empresas, muchas veces la empresa cumple con señalizar, por ejemplo, exclusivamente esta es la vía de ingreso y por acá vamos a salir, considerando el distanciamiento obviamente físico, pero vemos que las personas van ingresando por este lado y también van saliendo por donde mismo. Es decir, nosotros tenemos o nos falta cultura preventiva desde ese punto de vista, en donde podamos darnos cuenta de las señalizaciones que existen y que si la flecha verde es por acá para entrar o dice entrada, utilicemos ese conducto y si la flecha dice por acá se sale, utilicemos ese otro conducto. Entonces, va a depender de cómo esté implementado en la empresa o en este caso, cómo tomemos conciencia de poder cumplir con estas normas que son preventivas. Por otro lado, para prevenir obviamente el contagio del COVID-19, se hace igual que como para prevenir, por ejemplo, el contagio o prevenir, perdón, la exposición a un agente de riesgo, como por ejemplo el ruido. Cuando nosotros hablamos y colocamos ruido y COVID, estamos hablando de que el ruido es un agente, el COVID es un agente de riesgo. Tiene consecuencias diferentes, obviamente, sí, pero podemos tratarlo de la misma manera. Por ejemplo, con medidas ingenieriles, como que, por ejemplo, limpiar adecuadamente cada 2 horas, por ejemplo. Eh, se- Segregar o, en este caso, habitar o habilitar diferentes tipos de espacios para poder trabajar que mantengan este distanciamiento físico. Colocar barreras de tensión para evitar que las gotitas de saliva se proyecten hacia la otra persona, etcétera. Son acciones que van obviamente de la mano con generar este tipo de conducta de las personas. Ahora, el punto es que desde esa lógica, obviamente, el ruido también lo podemos encasillar, por ejemplo, en una caja como tipo diseño, por ejemplo, de las bandejas de huevo, ese tipo de diseño y que sirven medidas de aislante de ruido, también podemos controlar el ruido. Si tenemos menos ruido, la persona no va a desarrollar una enfermedad profesional. Si tenemos medidas implementadas para prevenir el COVID, obviamente, la persona va a reducir esta probabilidad de que se genere un contagio. Entonces, va a depender cómo implementemos estas acciones para prevenir una situación de riesgo. Lo mismo, por ejemplo, con medidas de control administrativo. Podemos capacitar para hacer conciencia en las personas de que no se exponga ruido. Podemos capacitar para hacer conciencia en las personas para que, obviamente, ayuden en la prevención del COVID-19, como por ejemplo lo que estamos haciendo hoy en día. Entonces son acciones que van de la mano y que obviamente pueden ir conversando si son diferentes tipos de agentes, porque la metodología viene siendo una misma. Y lo mismo obviamente con la disponibilidad de elementos de protección personal. Es decir, una persona hoy en día puede, por ejemplo, utilizar un tapón auditivo para obviamente prevenir la exposición al agente de ruido y utilizar, por ejemplo, una mascarilla para evitar el riesgo de contagio, en este caso por COVID-19. Entonces cuando hablamos del elemento de protección personal, estamos hablando básicamente que podemos tratarle de la misma forma que un ruido, pero con otros contenidos, con otro tipo de elementos de protección personal. Y la conducta, obviamente, viene siendo parte del valor agregado que cada persona debe apoyar en esta gestión para la prevención propiamente tal del COVID-19. Por lo tanto, ah, cuando hablamos del cumplimiento de otras normas, por ejemplo, como restricciones que son independientes a cada paso, estamos hablando del cumplimiento de cordones sanitarios o aduanas sanitarias, ¿ya? Hoy en día las aduanas sanitarias y cordones sanitarios van a estar asociadas básicamente a puntos que están específicamente en zonas de donde se revisa si una persona puede ir a otro lugar. Y esto es básicamente como generar un control de la población y el desplazamiento para no generar em, atochamiento en una respectiva zona y que obviamente no se genere un foco de contagio en ese sentido. Por lo tanto, estamos hablando de que una persona que está en un lugar con cuarentena obviamente no puede salir.
Vamos a ver un poco más adelante desde qué zonas o desde qué lugares específicamente se podría llegar a desplazar para eh, moverse a un lugar que puede ser una residencia no habitual o una segunda vivienda en este caso. Estas restricciones son independientes, obviamente, de cada etapa que se encuentre en el paso a paso y lo que buscan es generar un mejor control de la población para evitar esta situación de contagio que hoy en día existe en, en nuestras vidas de cierta manera. Entonces, em, para hablar o empezar a hablar respecto a lo que son cada una de las etapas que existe, primero que todo, el paso uno, que es la cuarentena, se va a extender máximo por una duración o una duración acotada de 4 semanas. ¿Ya? Obviamente, en la semana número 2 ya se va a evaluar si va a avanzar, en este caso, a una transición o a una liberación de las personas o va a irse a una preparación o una apertura inicial, o si va a seguir en una cuarentena. Lo más obvio es que vaya a una etapa de transición, que viene siendo el paso 2. Y de ahí en adelante, lo que se va a hacer es que se va a evaluar de semana a semana el comportamiento de las personas a través de sus indicadores para ver si es posible ir avanzando o no. Hay que tener algunas principales consideraciones. Primero, van a tener permiso para poder ir a trabajar las personas que viven o que están directamente relacionadas y viven en la misma comuna o que tengan un permiso por ser una empresa esencial, por ejemplo, alimentación, distribución de víveres, etcétera. Van a tener permisos para trabajar en el comercio todas aquellas personas que sean parte del rubro esencial en este caso, fabricación tal vez de algún alimento, distribución de verdura, etcétera. Y permisos de desplazamiento temporales. Recordemos que el año pasado habían diferentes tipos de permisos y la duración del permiso en general era promedio 3 horas. Eso se redujo, son 2 horas y solamente un permiso. La persona administra ese tiempo, obviamente, para poder hacer el trámite y obviamente existe una limitante de 2 permisos por semana, pero esos permisos obviamente tienen una característica de temporabilidad. Bien, el paso 2 se va a asociar a una transición y en este sentido se va a retomar las actividades de lunes a viernes. Se mantiene una cuarentena, obviamente, los fines de semana. Hay que tener algunas consideraciones, como por ejemplo, duración mínima de 2 semanas, es decir, no es el mes, sino que una duración mínima de 2 semanas. Se evalúa, obviamente, si puede avanzar a una etapa de preparación, que sería la etapa 3 y lo que busca es reducir la interacción entre personas, o dicho de otra manera, si interactuamos, que sea de a poco para así, obviamente, no aumentar el riesgo, este riesgo de contagio y siempre, obviamente, medido a través de los indicadores de trazabilidad. La etapa 4 o el paso 4 que corresponde a la preparación, va a estar asociado principalmente a mantener el espíritu que se venía manteniendo. Ahora ya no hay cuarentena, por ejemplo, los fines de semana. Se pueden tomar actividades de riesgo, siempre con resguardo, control de aforos, etcétera. Lo que busca, obviamente, es seguir en este estatus de vayamos con calma, no caigamos en la desesperación, mantengamos un adecuado control. Y también se permite en el paso 3 una movilidad interregional en aquellas zonas que se encuentren en los pasos 3 y 4 y para las zonas que estén en un paso 2 obviamente, la única posibilidad de trasladarse es a través de un permiso de vacaciones en este sentido. Y el paso 4 va a estar asociado, obviamente, a una apertura inicial y el cual puede y permitirá gradualmente ir agregando actividades en las que por naturaleza, obviamente, es más difícil mitigar este tipo de riesgo. Es decir, dentro de estas principales consideraciones, lo que busca es no abrir bruscamente, sino que siempre controlar la cantidad de aforos, etcétera, y aplica lo mismo para las personas que quieren movilizarse a otra región o un traslado interregional. En las zonas paso 3 y 4, para las zonas 2 o paso 2 se requiere este permiso de vacaciones exclusivo que hasta el momento estará habilitado hasta fines de marzo. Y obviamente el paso 5 va a estar asociado, no hay un mayor detalle aún, porque depende del comportamiento que tenga la implantación de la vacuna en las personas y si es masiva y eficiente, obviamente, lo que se busca es que tal vez se desarrolle este punto para la localidad en específico que logre este tipo de realidad o de inmunización eh, para reducir menos los, obviamente, síntomas de en caso de contagiarse. Recordemos que la vacuna no permite que una persona no se contagie,
sino que si se contagia, sea menos agresivo el contagio en este sentido. Y cuando hablamos de o hacemos esta distribución a cada uno de los puntos, lo que buscamos después es desarrollar cada uno de los puntos en función a las tres preguntas. Primero, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que puede funcionar en mi comuna, obviamente? ¿Y qué es lo que no puedo hacer o qué es lo que está prohibido en este sentido en la localidad, en mi zona, en mi comuna que está en un paso uno, que es una cuarentena? ¿Qué puedo hacer primero que todo? Obviamente, parte de la premisa que hay que quedarse en casa, ¿ya? O se puede salir con el permiso individual que tiene la persona. Se debe respetar el toque de queda que corresponde al horario que tenga la localidad. Ya recordemos que ahora lo genérico es que la mayor parte de nuestro país se encuentra con un horario de toque de queda entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. Se puede ir a trabajar, obviamente, si es empresa de servicio esencial, con el respectivo salvoconducto, en este caso de empresa. Se puede realizar actividad al aire libre entre las 7 y las 8:30 de la mañana, sin permiso, en este caso. Mayores de 75 años, obviamente, pueden salir al aire libre entre dos tipos de modalidades de horario, entre las 9 y las 11 o una de las dos, entre las 16 y las 18 horas. Bien, ahora, ¿por qué se da esta flexibilidad y esta facilidad en las personas que son mayores de 75 años? Por varias razones. Primero, se detecta que las personas que son mayores de 75 años mantienen dificultad o una cuarentena les afecta negativamente, ya sea para su salud, sea para su sistema muscular, circulatorio, etcétera. Y por otro lado, se detectó que las personas que son mayores de edad, mayores de 75 años o mayores de edad en general, cumplen con las medidas preventivas, que son básicamente utilizar la mascarilla en todo momento, tomar el distanciamiento físico correspondiente, lavarse las manos o utilizar alcohol gel, por ejemplo, si sale a comprar algo. Entonces, estas personas de cierta manera tienen un mejor hábito para cumplir con estas medidas preventivas. Y respondiendo a la pregunta, ¿qué es lo que puede funcionar en la zona que está en un paso uno, que es una cuarentena? Centro de salud, establecimiento de servicio público y en general todo lo que funcione obviamente debe ser siguiendo los protocolos establecidos en este caso por la autoridad. Recordemos que hay protocolos que dan cumplimiento para cada uno de los rubros y cada uno de los rubros es el responsable de verificar estos protocolos. ¿Dónde se encuentran? Están en la página minsal.cl y después vamos a el banner, que en este caso es una cajita de color azul que dice paso a paso nos cuidamos, y después de eso vamos a documentos adentro de este sitio web paso a paso nos cuidamos y vamos a encontrar todos los protocolos que existen por cada uno de los rubros. Y ahí ya tenemos el 50%. Después, obviamente, tenemos que llevar esto e implementarlo en función a la realidad que tenga. Dentro del paso uno, y cuando hablamos de lo que está prohibido en la comuna o en esta localidad o zona, primero las clases presenciales. El traslado a una residencia obviamente no habitual o segunda vivienda. La realización y participación de reuniones sociales también están prohibidas. La atención a público en restaurantes, café, similares, el funcionamiento de discotecas, el funcionamiento de gimnasio y establecimientos deportivos, las salidas de residentes de centros ELEAM, como también las visitas a los centros CENAME y el funcionamiento de clubes de adulto mayor. O sea, básicamente lo que se busca es mo- movilizar a la ciudadanía, pero en sus hogares, obviamente, y de que ahí no puedan salir a otro tipo de lugares en este sentido. En el paso 2, respondiendo a la pregunta de lo que se puede hacer, eh, existe una libertad de movimiento durante el lunes y viernes. Los fines de semana y efectivos, las personas tienen que quedarse, obviamente, o tienen que volver a esta modalidad de cuarentena. Los mayores de 75 años pueden salir, obviamente, pero no ir a zonas de cuarentena en fase uno. Se debe seguir respetando el toque de queda. Se puede ir a trabajar si la empresa, obviamente, no está en un lugar que esté en cuarentena. O en este caso, si la empresa es un servicio esencial, obviamente podría la persona ir a trabajar con el salvoconducto respectivo. Se pueden asistir a actividades de educación, obviamente siempre y cuando el sostenedor haya solicitado a través de la autoridad sanitaria. Se puede realizar actividad deportiva considerando un aforo máximo, y esto es muy importante, de 10 personas. En el caso de las reuniones sociales, por ejemplo, que uno quisiera hacer en su casa,
debe mantener un aforo máximo de 5 personas en esta etapa. Residentes de Sename pueden salir 3 veces por semana y residentes de ELAM pueden salir a caminar por un máximo de 2 horas única vez al día. Y ahí respondemos obviamente la pregunta de lo que se puede hacer. Muy importante respecto a las reuniones sociales, em, máximo 5 personas, realizar actividad deportiva obviamente en un gimnasio puede ser máximo 10 personas en un lugar. ¿Y qué es lo que puede funcionar? Obviamente farmacias, supermercados, otro tipo de lugares que son similares de abastecimiento, comercio, otras actividades esenciales, obviamente, pero no los fines de semana, jardines a las cunas, centros de educación, obviamente, sí, dependiendo de la autorización que se solicite a la autoridad sanitaria respectiva, o siempre y cuando vengan en el paso 2 de una, o vengan retrocediendo del paso 3. Esa es la otra variable importante. No avanzando de cuarentena o transición, sino que retrocediendo de preparación fase 3 a transición paso 2 podría obviamente funcionar y la atención a público en restaurantes, considerando las medidas de aforo, de distanciamiento físico, etcétera. Y aquí, por ejemplo, uno ve un restaurante, ¿verdad?, que tiene habilitado la terraza para poder operar. Se da cuenta que no hay este distanciamiento de 2 metros entre mesas. La pregunta es, ¿por qué no existe ese levantamiento de 2 metros o ese distanciamiento de 2 metros lineales entre mesas? Debería existir. Entonces la pregunta es, ¿por qué no? Tenemos que ser más comprometidos desde ese punto de vista con la prevención para obviamente promover no disminuir a una fase, ya sea cuarentena, nuevamente en esta determinada zona. ¿Qué es lo que está prohibido? Bueno, está prohibido las reuniones particulares, más de 5 personas, la atención a público en espacios cerrados, en restaurantes, por ejemplo, consumo de alimentos en lugares cerrados, funcionamiento de clubes de adulto mayor, funcionamiento de discotecas y similares, y el traslado a una residencia no habitual y a otras regiones también se encuentra prohibido, a no ser que esté ocupando el permiso de vacaciones en este sentido, el cual permita generar esta movilidad. Cuando hablamos de la fase 3, estamos hablando de que, y respondiendo a la pregunta de lo que puede hacer, primero mayores de 75 años pueden salir, pero obviamente no ir al lugar con cuarentena. Se sigue manteniendo las mismas restricciones del paso 2, hay variación básicamente en la cantidad de aforos, como por ejemplo la actividad deportiva ahora se puede realizar, pero considerando 25 personas y las reuniones sociales con un máximo de 15 personas. Ahora los residentes del centro de Sename pueden salir, pero hasta 5 veces por semana, y los residentes de LAM pueden seguir manteniendo esta libertad de salir a caminar por 2 horas. Y obviamente ahora sí se permiten los traslados interregionales en toda fase que esté en el número 3 y fase número 4. ¿Qué es lo que puede funcionar? Básicamente lo mismo, obviamente considerando los aforos, que es no superar las reuniones sociales de en la dotación máxima permitida para el paso 3 y en este caso todas las otras instituciones podrían funcionar, pero siempre y transversalmente es importante las medidas de control de prevención en este sentido. ¿Qué es lo que está prohibido? Y aquí ya vemos que hay menos cosas como prohibición y después lo vamos a ver también en la apertura avanzada. Las reuniones en residencias particulares no pueden superar las 15 personas, el funcionamiento de clubes de adulto mayor, discotecas y similares, el traslado a residencia no habitual y a otras regiones, obviamente. eh, Parte de lo que no puede funcionar, obviamente se entiende que este punto es siempre y cuando la persona provenga de una localidad que esté en cuarentena o en una fase 2. Si está en fase 3 y está en fase 3, obviamente permite esa movilidad. En el paso 4, básicamente son los mismos medidas, pero aumentamos un poco los aforos, pensando en que la actividad deportiva ahora se puede hacer inclusive hasta en un lugar que tenga hasta 50 personas. Las reuniones sociales pueden agrupar a 30 personas. Las residentes del centro de Sename pueden salir no 5 veces por semana, sino que con la autorización y supervisión respectiva, es decir, pueden ser más de ese número. Residentes de la mantienen esta salida a caminar por un máximo de 2 horas y también obviamente se pueden realizar traslados interregionales en este aspecto. Desde ese punto de vista, ¿qué es lo que puede funcionar? Lo mismo, obviamente, considerando los aforos permitidos máximos y también el distanciamiento físico. Y desde el punto de vista de la prohibición, obviamente no se puede agrupar un lugar
una reunión social que tenga más de 30 personas y obviamente no se pueden realizar estas actividades en lugares o en horarios de toque de queda en este sentido. Se permite el traslado interregional, pero obviamente no considerando si viene desde un lugar en cuarentena en este caso. Cuando hablamos de esta actualización, obviamente, y aquí ya terminamos de explicar lo que es este protocolo paso a paso, nos cuidamos, pasamos al protocolo paso a paso laboral. Este protocolo paso a paso laboral, como ya lo habíamos comentado, corresponde a una hoja de ruta que depende directamente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Tiene 7 ítems en donde hablamos de, primero, que la empresa se tiene que informar, se tiene que organizar y acordar, o llega a acuerdos de cierta manera, sociabilizar y capacitar, adaptar e implementar, priorizar obviamente la salud mental, colaborar en la trazabilidad y también evaluar y actualizar. Vamos a desarrollar cada uno, vamos a dar algunos ejemplos en este sentido para que lo entendamos mejor. Cuando hablamos de infórmate o de este paso uno asociado a esta hoja de ruta, estamos asociándolo principalmente a que la empresa tiene que informarse, tiene que revisar los protocolos que correspondan desde este punto de vista. Si obviamente es necesario solicitar esta asistencia técnica al organismo administrador respectivo, en este caso el Instituto de Seguridad Laboral, e informarse y actualizarse respecto a las medidas efectivas y buenas prácticas respecto al control y la prevención, en este caso, del COVID-19. Este es el punto uno. Es básicamente, si una empresa hoy en día quiere ir a operar nuevamente, podríamos asociarlo a que lo primero que debe hacer es tomar conocimiento respecto a esta situación. En el punto número dos, respecto a organizar y a acordar, es básicamente integrar a los trabajadores en esta toma de decisiones, también a los comités paritarios en caso que existan, a las áreas de prevención de riesgo en este caso, a todas las personas que aporten en esta toma o en esta organización y acuerdo. Recordemos que en este caso, esta medida, la única forma de prevenir es integrando a todas las personas, capacitando a todas las personas a través de la información y a los equipos de los trabajadores y elaborando un programa de gestión preventiva, igual que, por ejemplo, un programa de prevención de ruido, como lo habíamos planteado, ahora abordemos un programa de gestión preventiva por COVID-19. En el paso número 3, estamos hablando de sociabilizar y capacitar, o capacitar, también mejor dicho. Entonces, aquí tenemos que sociabilizar con las personas, capacitar, realizar alguna campaña preventiva, comunicar cualquier cambio o variación, por ejemplo. El año pasado nunca imaginamos que la etapa 5, por ejemplo, iba a depender de la vacuna. Ahora con esta capacitación sí tenemos conocimiento que va a depender pasar esa etapa de la vacuna. Obviamente todavía no tenemos la información completa, pero va a depender de eso. Entonces debemos generar estas instancias de capacitación, al igual que como por ejemplo una charla de 5 minutos que se conoce. em, Debemos generar capacitaciones tal vez día por medio de lo que es la materia del COVID para generar esta sensibilización que necesitamos en las personas. En el punto número 4, cuando hablamos de adaptarse y implementar, nos asociamos a estas medidas preventivas o a estas medidas de control, que son tres. Primero, medidas de ingeniería, medidas de control administrativo y medidas de elemento de protección personal, que funciona para cualquier tipo de riesgo, en este caso ruido, exposición a sílice, caída a distinto nivel. Entonces van a ser acciones que van a aportar siempre desde un punto de vista preventivo. En las medidas de ingeniería, cuando hablamos de adaptar el espacio físico, es básicamente promover este distanciamiento físico, bloqueando puestos de trabajo, colocando, por ejemplo, una señalización que puesto bloqueado no se puede ocupar, pero para eso obviamente necesitamos esta conciencia en las personas para que efectivamente la persona no ocupe ese puesto de trabajo, identificando y acondicionando las rutas de ingreso, por ejemplo, situación que ya vimos inicialmente, en donde por acá ingreso, por acá salgo, y no por donde ingreso voy a salir, sino que haciendo conciencia a ese tipo de acciones, incluyendo obviamente las señalizaciones y demarcando el distanciamiento físico de al menos 1 metro lineal en el piso. Dentro de las medidas de control administrativas, primero lo que buscamos es un protocolo de limpieza o desinfección que se implemente, que sea fácil, no que sea complejo, sino que, es decir, por ejemplo, esta zona o X zona o las zonas que tienen mayor tránsito de personas o contacto, como manillas de puertas, ventanas, etcétera, van a ser limpiadas con mayor frecuencia.
y van a ser limpiadas cada 2 o 3 horas, por ejemplo, o cada 1 hora, dependiendo de la realidad que tenga cada empresa. Y para limpiarlas voy a utilizar, por ejemplo, una solución de alcohol gel, o voy a utilizar o hipoclorito de sodio, que es cloro, o voy a utilizar una solución de amonio cuaternario en este sentido. Entonces, es básicamente estandarizar esta gestión, capacitar en función a este protocolo de limpieza o desinfección para que se haga las veces que se necesita realizarse, y obviamente todos los tipos de desinfectantes que se utilicen en este protocolo de limpieza o desinfección deben contar con una resolución del Instituto de Salud Pública en este sentido. Y una de las últimas medidas de control es la disponibilidad de elementos de protección personal o medidas de protección personal. Al igual que el ruido, utilizo tapones auditivos. Acá en el COVID debo considerar, obviamente, entregar mascarillas, disponer de alcohol gel, no olvidar que lo primero, obviamente, es el lavado efectivo de manos con agua y con jabón, utilizar la mascarilla adecuadamente, colocarla adecuadamente, utilizarla y desecharla una vez que esté húmeda. Son acciones que van de la mano con generar estas medidas de protección personal, obviamente, en las personas. En la etapa 5, cuando hablamos de priorizar la salud mental, ¿verdad? Tenemos que evaluar hoy en día la carga de trabajo que tienen las personas, dar espacio al diálogo, siempre, promover el bienestar, obviamente, en los grupos de trabajo, porque estamos viviendo bajo situaciones de estrés y obviamente estas situaciones de estrés podrían generar complicaciones desde algún punto de vista cumpliendo la garantía del derecho a la desconexión. Recordemos por la implantación de la Ley 21.220 de teletrabajo o trabajo a distancia, las 12 horas garantizadas de desconexión y entregando información necesaria respecto a los riesgos en los ambientes de trabajo, son acciones que van a priorizar siempre la salud mental. En la etapa número 6 vamos a hablar sobre la identificación y la trazabilidad, básicamente de los casos que se pueden generar en una organización. Hoy en día, además de la autoridad sanitaria, recordemos que todos podemos aportar en esta trazabilidad y recordar que el virus no contagia desde el momento que aparecen los síntomas, sino que inclusive antes. Por lo tanto, las empresas deben llevar ese registro, deben colaborar con esta identificación para definir cuáles son los contactos estrechos y también identificar a los trabajadores que podrían estar desarrollando algún síntoma. Y lo importante, como última etapa, siempre esta hoja de ruta desde el punto de vista del paso a paso laboral, lo que busca obviamente es actualizar y evaluar. Y aquí estamos hablando bajo un concepto de la mejora continua. Si evaluamos y actualizamos, obviamente estamos mejorando día a día respecto a esta hoja de ruta y respecto a la capacitación, respecto al protocolo de limpieza, ¿verdad? Respecto a la entrega de elementos de protección personal, etcétera. Son acciones que permiten mejorar continuamente y definir, obviamente, a través de una evaluación, si lo estoy haciendo bien, necesito hacerlo mejor, si no lo estaba haciendo tan bien, voy a mejorar en ese sentido. Acciones que van de esa mano. Y obviamente, el formulario de fiscalización, como le había comentado, es una herramienta legal. Esta herramienta depende de la Dirección del Trabajo a través de la Inspección del Trabajo y la Superintendencia de Seguridad Social a través de la Seremi de Salud. Entonces, hoy en día en una organización pueden ir a aplicar este instrumento, que aproximadamente son 30 preguntas las que tiene, en donde lo que establece es qué tipos de cumplimiento debería tener. Esta información se encuentra en la Superintendencia de Seguridad Social o suceso.cl o dt.gov.cl y lo podrán encontrar para interiorizarse respecto a todo lo que deben tener en función al programa paso a paso y también al paso a paso nos cuidamos, perdón, y también al paso a paso laboral, dependiendo del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Y, obviamente, hoy en día existe protocolo para todos los tipos de rubros que existen o homologables para algún rubro. Em, Estos protocolos, como ya les había indicado en la reflexión, establecen el qué tenemos que hacer, ¿ya? El cómo lo tenemos que hacer, cada cuánto tiempo lo tenemos que hacer, depende de la organización. Y lo más importante, esta generación de cultura que deben tener todas las personas para, obviamente, generar esta cultura preventiva que necesitamos para la prevención del COVID-19. Sería ideal, en este caso, mantenernos en un estatus normal, obviamente, y que todas podamos remar para un mismo lado y así evitar, por ejemplo, cadenas o focos de contagio, obviamente siguiendo las recomendaciones preventivas que debemos tener todas las personas en todos los tipos de lugares en este sentido. Bueno,
¿Qué hemos aprendido? Bueno, vimos varias cosas, ¿verdad? En esta hora de capacitación. Abordamos el protocolo paso a paso nos cuidamos, abordamos el protocolo paso a paso laboral y obviamente cada una de sus derivadas correspondientes respecto a las preguntas, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que está permitido y qué es lo que no se puede hacer en este sentido, y la hoja de ruta del protocolo, en este caso paso a paso, apellido laboral, que depende del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Quiero darles las gracias y a la vez dejarlos invitados a que puedan acceder también al campus Prevención del Instituto de Seguridad Laboral. Encontrarán una serie de temáticas de capacitación, no tan solo en temas de COVID, sino que también en otros agentes de riesgo como ruido, sílice, etcétera, como ya les comenté en la capacitación. Espero que puedan realizar las preguntas respectivas y obviamente estaré atento. Le agradezco su tiempo y también su participación. Muchas gracias.